הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חוטפת הדממה. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. ברוך אתה אדוני מלך לעולם, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך אתה אדוני מלך לעולם, קדוש קדוש ברוך אתה, bendito sea Hashem. Bendito sea Hashem. אדוני
Ezequiel 37. Vivirán estos huesos. Oye Israel, el Señor tu Elohim uno es. Estoy recordando a los caídos, a los que partieron ya, a los que han muerto. Nosotros no olvidamos. Habrá memoria eterna para los justos. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Bendita la memoria por siempre de los que han partido en el Señor. Bendito sea el nombre, Baruch Hashem. Este día se hace memoria Yom HaShoah, día del Holocausto, para recordar los 6 millones de judíos muertos por la máquina asesina de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No olvidamos los muertos. Para el Señor nadie muere, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Él habló con Moisés en la zarza, en el capítulo 3 del Éxodo, le dijo: Moisés, Moisés, Moshe, Moshe, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Yo soy Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. No digo yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que yo soy, digo, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una vez le preguntaron al maestro sobre el tema de la resurrección, que si los muertos habrían de resucitar. Le preguntaron a Yeshua. Cualquiera de nosotros dijéramos 1 Tesalonicenses 4:17, 4:13, 1 Corintios 15. Pero el Señor dijo: ¿nunca habéis leído el pasaje de la zarza? Y citó Éxodo 3, el libro de Shemot 3, cuando el Eterno habla a Moshe, le dijo: Moshe, Moshe, quita las sandalias de tus pies. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Yeshua entendió que no le dijo: yo soy el que fui, yo soy el Dios de el Elohim de tus padres, los que murieron. No, yo soy, le dijo, como un ser presente y vivo, que no tiene limitaciones de tiempo, que habita la eternidad, el Olam. Le dijo: yo soy, cuando le dijo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para el Señor, dijo, todos viven, pues Él no es Elohim de muertos, Él es Elohim de vivos. Así que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Y todas las promesas que el Señor le hizo a Abraham, Isaac y Jacob son para su pueblo. Y para los gentiles que se convirtieron al Señor.
Porque hoy todos los gentiles quieren robar el nombre y todas estas bendiciones. No, no son para todos los gentiles, la mayoría religiosos son. Solo aprendieron algunas porciones de la Escritura y se lo robaron. Hoy vamos a hablar un poquito de eso hoy, porque no es verdad que todo lo que se llame cristiano y iglesia es parte del cuerpo. No es verdad. Véase a cada uno si está en el Señor. ¿De qué más habla usted? ¿De quién habla usted? Cuando uno ya tiene un nombre, debe de quitarse todos los sobrenombres y apodos. Yo nunca he cambiado de mensaje. Una vez me dijo cierto amigo que me oyó como evangelista: tú has cambiado de lenguaje. Yo le dije: tú me viste predicar en la calle ese año. Y ahí le predicamos a los que no saben nada, pero enseñamos a los que ya saben algo. Pablo dice: cuando a ustedes no prediqué nada de entendimiento, solo hablé lo que sabía la base, a Jesucristo y a este crucificado. Y no fui con excelencia de palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Sin embargo, también dijo, sin quitarle esencia, hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría de Dios en misterio, con aquellos que han alcanzado madurez. Salmo 19 dice: un día declara sabiduría, da palabra a otro día, y otra noche declara sabiduría. Hay un mensaje externo y otro interno. Se predica al mundo y se enseña al pueblo. Ezequiel 36 habla de una profecía que se dio hace 2600 años. Montes de Israel, oíd palabra del Señor. Os llenaré de hombres, recogeré a mi pueblo Israel de las naciones, y dará fruto y el desierto florecerá. Y yo le voy a echar agua limpia a este pueblo cuando lo regrese a su tierra. A algunos no les gusta este tema, pero yo no estamos interesados aquí en si usted quiere ser griego o hebraico. Pero uno no puede establecer una verdad quitando otra verdad. Los pactos de Dios para con Israel son firmes. Y que algunos hayan sido desobedientes no quiere decir que la palabra de Dios haya fallado. Porque Isaías siempre dijo que había un pequeño remanente. También Pablo dice, cuando Elías clama a Dios contra Israel, y dice: me he guardado 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Así también hasta ahora, dijo Pablo. Hace 2000 años lo dijo. Hoy lo estoy diciendo yo, repitiendo lo de Pablo. Aún ha guardado un remanente por gracia. Dice: aunque todo fuera como Sodoma y Gomorra, dice Isaías, me guardaré un remanente. ¿Ha desechado el Señor a su pueblo? En ninguna manera. Lea Romanos 9, 10 y 11. En ninguna manera. Pues yo también soy judío, dijo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Después dijo que los títulos los votaba, pero no la esencia. O sea, el que tenga entendimiento que entienda. Es una lástima que muchas doctrinas se hayan sacado de versiones en español y sin cuestionar la traducción. Claro, no nos vamos a meter en tremendos detalles porque hay gente que nos está oyendo que no ha leído muy bien la Biblia o no la ha leído nada, o otros muy poco, y otros pues no les gusta, y otros son haraganes o perezosos, ¿no? Con cariño lo estamos diciendo. Le echaré agua limpia y lo limpiaré de sus ídolos. Le pondré un espíritu nuevo. Pondré mi espíritu entre ellos. Y haré que anden en mis caminos. Luego en Ezequiel 37 dice: me llevó el espíritu a un valle, como un cementerio, lleno de huesos, de muertos, secos en extremo, ya casi para parecerse más polvo. Estaban en el polvo, ya habían miles o no sé cuántos millones de huesos. Era una cantidad extremadamente secos.
Y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, Señor, tú lo sabes. Si alguien quisiera ponernos ahí, Ezequiel 37, Señor, tú lo sabes. Profetiza, habla de parte mía, abre tu boca, yo la llenaré. Profetiza, dile huesos secos, habla a los huesos, dile huesos secos, oíd palabra de Adonai. Oíd palabra de Adonai. Y profetiza. De repente un gran estruendo. Huesos secos. Literalmente, así dice. Huesos secos. Voy a hacer 3 comparaciones de este mismo pasaje hoy. Una aplicación literal. Una aplicación sacada en el Nuevo Testamento. Y una aplicación profética para el futuro. Una aplicación literal, como está escrito ahí sin añadirle, luego una alegoría y una profecía. Dice, oíd palabra del Señor, huesos secos. Escucha palabra del Señor, huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Perdón. Tú lo sabes, Señor. ¿Vivirán estos huesos? Profetízale a los huesos. Dile, huesos secos. Casi se los digo a algunos, yo casi siento de que huesos secos. Oíd palabra. Oíd palabra de Adonai, huesos secos. Y en el momento hubo un estruendo, una especie de terremoto. Huesos secos, oíd palabra del Señor. Júntese, hueso con su hueso. Y en ese mismo instante, oiga, me hizo pasar en derredor. Y en ese mismo instante, he aquí que yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Le profetiza, volverán a vivir. Pondré tendones sobre ustedes. Haré subir carne sobre ustedes. Los cubriré de piel. Y pondré mi espíritu en ustedes. Y vivirán. Y sabrán que yo soy. Yud, Hei, Bat, Hei, Ya, Baruch Hashem. Es que a mí, yo no digo en español la palabra, por eso esa palabra del nombre del Eterno, Baruch Hashem. Oíd palabra. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes y haré subir carne sobre ustedes. Y yo soy el Señor y profeticé pues, como se me ordenó. Si usted va a profetizar alguna vez, hágalo como se le ordena, no le añade y no le quite, para que le respetemos. Quítese ese modelo viejo pentecostal para profetizar también, que la profecía es sin lengua, son 2 dones diferentes. Los dones de lengua es uno, el de profecía es otro. A menos que haya interpretación de lengua, si no calle y si tiene una palabra, déla como se le dijo, sin decir, así ha dicho el Señor, que eso usted lo está diciendo. La mayoría, así dice el Señor, y hay que cuestionar si el Señor lo está diciendo o no. Yo sé que hay hombres de Dios que hablan bien de parte del Señor, pero la carne se mezcla, por eso Pablo dice, es mejor decir sí y no. En esto de esta pandemia, aquí hay gente que me está escuchando, que es testigo de eso. Estamos orando para que no entrara en enero la pandemia en El Salvador.
pidiendo misericordia. Yo no me atreví a profetizar realmente, solo pidiendo misericordia. Porque empecé a escuchar gente que decía, en enero se acaba, y se la llevan de autoridad en las naciones, en el ámbito evangélico, claro. Y no salió así. Después en febrero otro, rechazo y tengo el espíritu de autoridad. Se muere el coronavirus. No se murió. Los otros en marzo se acaba, otros que en abril. Uno no se puede poner a estar hablando a las locas si el Señor no le ha hablado realmente. Porque profeta que profetiza y no se cumple, sencillamente no es de Dios, no le temáis. Con presunción habló. Ya cuando las cosas están hechas, digo, Dios me había revelado. No dejen. Mire, ya no somos niños para que nos anden diciendo esas cosas. Profeta que hable, diga lo que diga. Profetice entre profetas para que sea juzgado. Para ver si está correcto o no está correcto. Hay hebreo en casa. Hay profetas en la casa todavía. Hay videntes. Hay conocedores del escrito está. Ya no le decimos amén a todo. Profeticé como se me ordenó. Mientras profetizaba, hubo un ruido. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí que subía sobre ellos tendones. Y también carne. Y piel. Mire qué poderoso es el Señor. Lo volvió a hacer como Adán, del polvo. Y les dio forma. Con las manos, ahora lo hace con la palabra de un profeta. Y les da forma. Pero no había espíritu en ellos, dice, le faltaba otro ingrediente. Porque un cuerpo sin espíritu siempre sigue muerto. Pero ya estaba todo. Igual que a Adán le soplaron vida. En la Escritura dice, un cuerpo sin espíritu está muerto. Hoy cualquiera dice, somos su cuerpo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la palabra revelada? El cuerpo es de ambos pueblos. De judíos y gentiles hizo un solo pueblo. No solo de gentiles. No se robe el nombre. No se lo lleve para allá. Porque no todos los gentiles que se dicen que creen son parte del cuerpo. La mayoría religiosos son. Se han robado el nombre. Se han tirado a hablar en contra de la Torá, en contra de la palabra, en contra de Israel, en contra de la unción, en contra de los dones. Sectarios y divisionistas. Todo el que haya salido de entre los gentiles para que sea parte del pueblo. Son los gentiles que fueron llamados a ser parte del pueblo. No los judíos a ser parte de los gentiles. No confunda. Los gentiles que fueron llamados por su nombre, para servir al nombre, que recibieron al Mesías y fueron llenos del Espíritu y bautizados en agua, fueron incluidos en el pueblo. Quitémonos toda alegoría. Sin alegorías es, el Señor Elohim tiene un pueblo. El lenguaje alegórico es templo, iglesia, morada, congregación, tabernáculo, esposa, todo, ciudad santa, todo eso son lenguajes alegóricos. Mi Señor no se casará con ninguna mujer, ni con ninguna ciudad. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Él será su padre y Él será su hijo. Literalmente. El símbolo del matrimonio es para hablar de la unión. Lo puede ver en Apocalipsis 21. Cuando ve la santa ciudad le llama la esposa del Cordero. En el 21 le dice la esposa se ha preparado. No es una mujer. El símbolo es una mujer. Porque Él es la cabeza. Pero realmente no es una mujer. Él desde antemano le había dicho en los profetas a Israel, yo soy tu marido, tú eres mi esposa, yo te he desposado. Era un símbolo alegórico. Era una comparación. Pero en esencia es un pueblo. Habrá un pueblo y un Dios. Eso es la esposa y la cabeza. Ese era un símbolo. La mayoría de la alegoría ha hecho un montón de alboroto. Su pueblo es su pueblo. Compuesto por los hijos de Abraham. En el creyente Abraham.
Los gentiles son bendecidos en el creyente Abraham, pero tienen que ser creyentes. No es sobrenombres. Cada secta se cree que son el cuerpo. ¿Estás seguro? Porque en la Escritura veo un cuerpo sin denominaciones, sin organizaciones ni sectas. El Señor no salva al pueblo por iglesia, lo salva por naciones. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Isaías 60 y Apocalipsis 21. Y el Señor extenderá el tabernáculo sobre ellos. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. O sea, lo dice. Toma un hijo y ponle Ruama. No tendré misericordia de ella. Después dice, sí tendré misericordia de ella. Lo a mí, no mi pueblo. Y después decirle, sí, mi pueblo. Voy a extenderle mi misericordia. Y Hechos 15. Jacobo en el concilio primero de Jerusalén. No en el concilio de Nicea católico, no. En el concilio de Jerusalén, Jacobo se levanta y dice, ya Simón nos ha contado, o Pedro, cómo Dios lo escogió a él para sacar de entre los gentiles pueblo para su nombre. No para que se robaran el nombre, para su nombre. El pueblo de Israel siempre ha estado ahí. Siempre. Los apóstoles todos eran de Israel. Cuando ellos predicaban decía, por la esperanza que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Hechos 13. Lo mismo dice Pedro y Santiago a las 12 tribus que están en la diáspora. ¡Salud! El ministerio de Pablo primero empezó en las sinagogas de todas las ciudades. Algunos le recibieron de entre las sinagogas y se convertía. Él escogió las sinagogas en todo el mundo romano para llevar la palabra a las casas de las sinagogas cada Shabbat. Ahí empezaron a predicar. Y a algunos gentiles se les permitía ir porque estaban en ciudades paganas. Y empezaron algunos griegos a creer y simultáneamente el Señor fue añadiendo al pueblo. La palabra iglesia fue añadida posterior al pueblo, los que habían de ser salvos. A un pueblo nuevo, bajo un nuevo pacto, creado según el Señor. Cuando yo estudié esto, hay que empezar de nuevo. Porque tanto lenguaje que nos habían enseñado tergiversado. Y la gente creyendo que la iglesia era un local, que su denominación es un remanente santo. De era cuánto daño han hecho en este país las denominaciones y las sectas. Cuánta división y confusión dentro del cuerpo. Y me imagino que en toda América Latina igual, y en todo el mundo igual. Son pocos los que tenemos conciencia de cuerpo. El tema es pueblo, hijos. Mi pueblo, me seréis un pueblo de sacerdotes y de reyes y de gente santa, un linaje escogido, pueblo santo adquirido por el Señor. Abraham, padre de pueblos, pero cuando le pusieron a Abraham, padre de multitudes de pueblos, todas las etnias, toda tribu, lengua y nación, para crear un solo pueblo, el pueblo de los santos. La alegoría es templo, esposa, costilla, vid, olivo, son lenguajes alegóricos, tienda, tabernáculo, mi iglesia, en hebreo es cajal, mi cajal o quejilá, congregación, o Betel, o el templo, Midrash o el Mizcán, el tabernáculo. Todo eso es un simbólico, alegórico. El pueblo, mi pueblo. Varias veces usted lo puede leer en la Escritura, en Éxodo, en Levítico,
Oiga, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, donde se dijo, no eres mi pueblo, dijo Pablo, ahora serán llamados mi pueblo. Pueblo es una multitud de personas en base a una sangre, no en base a una religión. Israel es bendito no por el judaísmo, Israel es bendito por la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, por una línea sanguínea. El Señor jamás desechó a su pueblo. Aún Yeshua, cuando vino a predicar, le dijo a la cananea, mi niña está endemoniada, le dijo una cananea. Y ella le dijo, no he sido enviado. El pan es para los hijos, dijo pesadamente. Usted lo puede oír pesadamente, no para los perrillos. Viene ella y le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que los hijos desperdician. Mujer grande es tu fe, andate, tu hija te ha sanado. Desde ahí no la estaba menospreciando, estaba ya dando un anticipo que los gentiles iban a ser incluidos. Mire, usted puede comer cerdo, lo que usted quiera, pero no le meta doctrina falsa a ese tema. Usted puede comer conejo, liebre, quiere, como hacen los chinos, culebra, todo ahí, murciélago, aunque la Biblia lo prohibiera en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, porque dice que hay que tener alimentos que Dios creó. Pero yo he oído aquí en Centroamérica, en el Caribe, que cuando le dicen a uno, ¿quieres un pedazo de cerdo o de rana? No, hombre, gracias, no me gusta mucho. Pero en la Biblia dice, Pedro mata y come. Le enseñó cuadrúpedos y reptiles. Mata y come, Pedro. En una visión que tuvo. No, Señor, no he comido ninguna cosa inmunda jamás. Porque él está entendiendo en los animales limpios y animales no limpios en el Levítico. Así está entendiendo Pedro. Ese es el contexto. Y Eslabón le dijo 3 veces, se levantó el lienzo con animales cuadrúpedos y reptiles y de 4 puntas, hablando de los 4 cabos cardinales de la tierra. Y le dice, no llaméis inmundo a lo que yo he limpiado. De ahí lo va a la casa de Cornelio. Y lo primero que él llega y dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil, porque estaba lleno de ídolos y de paganos. Pero Dios me ha mostrado que no llama a ningún ser humano inmundo o común. Entonces el contexto de los animales era ese. No que te comiera un cerdo. Entonces, como no estamos bajo ley, pues cómase el cerdo, un perro, un gato. Pero no venga a predicar, a agarrar versículos de la Biblia para querer acoplar a su estilo, su cultura, su estilo de vida. Dele, pero no mezcle la Biblia. Porque eso es abominación. Usted está queriendo pecar y añadir un versículo aislado. No estaba hablando de que podías comer todos los animales. Sí es verdad que este virus vino por la desobediencia a los mandamientos. Los chinos comen todo eso porque en los días del comunismo de Mao hubo una gran hambruna en la China y tuvieron que comer de todo lo que hubiera porque no se iban a morir de hambre. Ahora todo lo que se mueve, si en verdad ahí salió eso o este coronavirus, ahora la gente en algunos lugares comen perro, en otros comen cerdo, en otros comen lagartos o iguanas, conejos. Bueno, vea usted cómo sale, su cuerpo, es su cuerpo. Es su cuerpo. Ahí vea usted cómo sale, pero no deje de andar agarrando versículos para añadirlo. Si alguno cree que es pecado, para él lo es y para otros no. Así que no ande defendiendo el cerdito ni a comerse un perrito o un gato. Que no es la misma diferencia, no es lo mismo. Ya el Señor te dijo que habías que comer, que estableció por alimento y que no. Sí, pero esto no es del judaísmo ni tampoco es de los adventistas. Este es del libro. Algunos prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó. Alimentos que Dios creó. Entonces pregúntese qué es alimento y qué no es alimento. Si quiere comer cobra, sapo, renacuajo, anguila, sanguijuela, ya me quitó el hambre. Qué tremendo, las leyes dietéticas eran. No hicimos caso y nos enfermamos. Y ninguna grasa comeréis, nos dijeron.
Se lavarán las manos, le dijeron a a los sacerdotes. Qué tremendo es quebrantar algún mandamiento del Señor. O sea, el que yo no viva bajo ley, porque no lo hemos podido cumplir, no me manda a hablar en contra de la ley. Si alguno de ustedes no es circuncidado porque se convirtió al Señor siendo incircunciso, pues ahí quédese. Porque la salvación es por la sangre. Pero nadie le mandó a hablar a usted en contra de la circuncisión. Pablo lo hizo porque había muchos de la secta de los fariseos que aparentemente se habían convertido y se mezclaron a profanar el evangelio, el mensaje de gracia. Entonces le ordenaban a los gentiles que se mezclaran, que guardaran la ley de Moshe, y nadie la había podido cumplir hasta este día. Hasta el día de hoy, Israel no la puede cumplir. Porque para cumplir la ley había que estar bajo sacerdocio de Aarón, bajo un templo, y la ley es eterna, bajo un templo, sacerdocio, pero no hay templo, no hay sacerdote. En los últimos 1900 años, no se ha podido celebrar ninguna fiesta al estilo bíblico. Para los mesiánicos que creen, son otro sobrenombre, que creen que están guardando la fiesta. Y en eso han centrado su doctrina. Eso solo son memoriales proféticos, sí, eso Dios lo va a celebrar. Cuando uno lo recuerda, pues lo recuerda. Pero nadie puede hacerlo conforme a la ley, porque hay que hacer sacrificios de animales. Y tú, como gentil, no puedes tener parte en eso. No te permití entrar al lugar santísimo. Si eres mujer, peor. Las mujeres gracias deberían de darle que el Señor murió por ustedes. Ninguna mujer entró al lugar santísimo por 1500 años. Pero nadie te mandó a hablar en contra del Shabbat, en contra de la circuncisión, en contra de Israel. Nadie te ha mandado a hablar en contra de Jerusalén, en contra de la tierra de Israel. Un gran menosprecio hacia la tierra. Espérense. El Señor escogió esa tierra para derramar sangre. Si el remanente de Israel no hubiera desechado, no hubiera rechazado al Señor, ese ya era un plan, que Israel no lo recibiera, para añadir a los gentiles, para tomar pueblo de su nombre. Era un plan, porque si su defección era la riqueza de entre el mundo, ¿cuánto más será su plena restauración? Si la incredulidad de ellos trajo la salvación a los gentiles, era un plan de que José fuera vendido para cuidar a los egipcios, para después cuidar a Israel. Bueno, ya no tengo tiempo para estar explicando estas cositas, pero como sigue la doctrina anti-israelí, antibíblica, anti-torá, antisemita, antijudía, hace años le ponían una estrella de David a los israelitas en Europa, a los hijos de Israel, como un símbolo de menosprecio. Lutero, el padre de la Reforma Protestante, en ese tiempo había escrito libros. No solo había predicado la salvación por fe ni las 95 tesis que clavó en la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre, sino que también escribió libros sobre la mentira de los judíos y empezó a hablar en contra de las sinagogas. Él era católico, en contra de las sinagogas. Desde Constantino negaron toda existencia del hebraico. Quisieron dejar todo tirado y poner al Vaticano como sede en vez de Jerusalén, de la base donde el nuevo pueblo creado según el Señor había iniciado. En primer lugar, solo por Yehudín, por judíos. El Señor dijo: he sido enviado a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles. Después a los apóstoles, Él los envió, vayan a los gentiles. Pero en Mateo 10 le dijo: en casa de gentiles no entréis. Goy se dice, que quería decir paganos. No había que explicarle las leyes ni nada. Ellos estaban adorando al palo y a la piedra. Pero Dios, que en misericordia, decidió y escogió que ministros apóstoles, judíos, fueran a la casa de los gentiles y a todo el mundo. Como no solo Pablo fue, el libro de Hechos solo declara eso, pero también estaba Bartolomé, Santiago, Felipe, Simón el Celote, Judas, no el Iscariote, Mateo, Juan. Todos fueron a predicar entre los gentiles. Y ninguno de ellos era antihebraico. Y ninguno de ellos era antijudío. Y no era un nuevo evangelio el de Pablo tampoco, porque no podía contradecir, sino que eran dos apostolados, el de la circuncisión y el de la incircuncisión.
Ahora, el apostolado hoy de la incircuncisión, ¿quién ha dicho que no existe el apostolado todavía de la circuncisión? Este es un debate, señores. Un debate, ahorita es un monólogo. Pero listos para empuñar la espada. No con dogmáticos, sino con conocedores del libro. Porque ha habido mucha aberración en contra de la doctrina. La teología de la sustitución. Dios ha desechado a su pueblo, ahora la iglesia gentil es la esposa, el cordero, y aquello no es nada. Eso es un símbolo alegórico. Cuando ya te venís y te convertís al Señor, dejas de ser gentil. Porque eso quiere decir pagano. Como un perrito. Esto no es una cosa digna. Era una expresión, Goy, eran naciones, los pueblos, fuera de Israel. El resto de los pueblos van a buscar al Señor cuando Él restaurar el tabernáculo caído de David, donde ya no hubiera sacrificio de animales, cuando se estableciera un nuevo pacto. El tabernáculo caído de David no es la alabanza, como dijeron aquí en Centroamérica hace como más de 30 años. Nosotros ya somos bastante ancianos de la obra, ya oímos un montón de teologías baratas. Hablo así para sacarlos un poco del coronavirus, porque ya les voy a explicar algo. Este coronavirus está recordando otra vez el holocausto. Hitler quería matar a los judíos, pero no solo a los judíos, todos los que eran hebreos, toda literatura, hasta la psicología de Freud. Todo quemó toda literatura. Hebreos también. Y a los judíos que eran cristianos, protestantes también. Lutero había dicho que había que encerrarnos a los judíos en barracas. Él organizó todo eso. El movimiento antisemita dentro de Alemania era viejo. Ya venía alimentado. La iglesia de Alemania es protestante, era en su origen. Los nazis de allí agarraron la información. Los protestantes son de lo que hoy se llama evangélicos 500 años después. Cristianos protestantes, de línea protestante. Pues hoy estamos tratando de cambiar, ya nos llamamos pentecostales, otros anabatistas, bautistas, amigos, pero la línea viene de allá. Entonces no me extraña oír un teólogo griego hablar en contra de Israel. En el caso mío yo no, porque yo desde niño estudié la palabra, y yo he estudiado de Jerusalén, de Israel, desde niño, de 4 o 5 años yo aprendí a leer desde muy pequeño. De 5 o 6 años ya leía yo. Y da la casualidad que leí Biblia, así que no tengo ningún problema, yo le creo a toda la Biblia. En el camino uno va aprendiendo, con las décadas, los años, va aprendiendo. Uno no puede quitar una verdad para establecer otra verdad. Dice que Pedro dice que los indoctos e inconstantes tuercen las epístolas de Pablo e interpretan cosas más traducidas y mal traducidas y aún sacando su propia versión, sacadas de teologías desde el catolicismo romano, que quería poner un nuevo sacerdocio, salir del orden de Aarón para establecer el orden papal, nuevo calendario, nuevas fiestas. Y la mayoría de líneas se fueron en lo mismo y en el 2000 años después nos perdimos. Tenemos que avanzar hacia adelante. Adelante, pero con el modelo del libro de Hechos. La base de la iglesia o del esposo, de la cajal, es el libro de Hechos. Ahí empieza, mire. El Padre se reveló en el antiguo pacto como el Elohim creador. Los evangelios revelan al Hijo. El libro de Hechos, al Rúa. No estoy hablando de Trinidad tampoco. Estoy hablando de cómo Él se manifiesta. Que esa palabra Trinidad, que hay 3 divinidades. Y Dios es uno. Que se ha manifestado como Él quiere, es cosa de Él. Con esto ya me descomulgaron. Con esto que acabo de decir. Claro que yo creo cómo se ha manifestado el Señor, si ha estudiado la palabra. El libro de Hechos y las cartas representan a la esposa. O sea, ya primero el Señor y luego la esposa. Y su manifestación. Habla en plural, claro. Y su manifestación. Pero hay palabras que no están en la Biblia, y si no están en la Biblia yo no las uso. Si no están en la Escritura no las uso. Dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y el lenguaje del espíritu es al espíritu. Bueno, sigamos. Para el que quiera oír y el que quiera debatir ahí después habla conmigo aparte. Aquí no puede porque no sé si ya se fue. Ahora, esta palabra es para un remanente que está escuchando.
que yo tengo un compromiso de tirarles palabras porque estamos dispersos. Bendecidos aquellos que se sientan parte. Pero hay un montón de conceptos religiosos que no están en la Biblia, señores. Lo que pasa es que una generación hoy bíblica se ha levantado. Una generación que ya está estudiando el libro. Una generación que estamos volcados a conocer la esencia de nuestras raíces. Sin judaizar. Los apóstoles debatían con las ramas del judaísmo de su tiempo y con las escuelas rabínicas de su tiempo. Debatían y demostraban por las escrituras que Yeshua, el que ellos predicaban, era el Mesías. Después predicaron en Jerusalén primero, luego en Judea, en Samaria y por último, hasta la última, la tierra. Luego murieron, se levantaron sus discípulos. Luego fueron perseguidos y asesinados y matados por 2 siglos, decapitados, ahorcados, violadas las mujeres, asesinados los niños. Por 300 años aproximadamente, la esposa del Cordero fue masacrada. Se la comían en los anfiteatros. Las perseguían las naciones, los perseguían los pueblos paganos, los perseguía Roma. 1 Corintios dice, 1 Corintios 12 dice, ustedes cuando eran gentiles, y los corintios eran griegos, paganos. Pero le dice, cuando eran gentiles, o sea que el venir ya no son. También en la Escritura te dice así, ve, si tu hermano tiene algo contra ti, tú vienes al altar y traes una ofrenda al altar, pero te acuerdas que tu hermano ha pecado contra ti, ve y pídele perdón, deja tu ofrenda y ve y pídele perdón. Ve y pídele perdón. Si tu hermano no te quiere oír, llama a 2 testigos contigo. Y si no oyen a los testigos, llama al concilio, al grupo de ancianos. Exponle tu caso. Si no oyere a los ancianos, dilo a la congregación. Y si no oyere a la cajal, porque él está hablando hebreo, está hablando a los discípulos hebraicos, o a la iglesia, a la cajal. Si no oyere, tenle, échalo, tenle por gentil y publicano. Entonces, eso no es una palabra bonita. Ustedes son ciudadanos del cielo, los que están en el Señor, claro. Son ciudadanos celestiales. Y somos parte de la ciudadanía de Israel, dice Efesios. Y nuestra ciudadanía está en los cielos también, donde esperamos al Señor Dios nuestro. La congregación verdadera no es ni judía ni gentil. Es celestial. Voy a volver a repetir eso. La verdadera congregación del Señor no es judía ni gentil. Es celestial. Me dirá alguno, pero Pablo dijo, si a Cristo conocimos en la carne, no lo conocemos así. Si usted no lo conoció, si usted está joven. Pablo lo dijo hace 2000 años. Usted solo está agarrando una porción y la quiere acoplar a este tiempo. No era para usted. Nosotros en América Latina ni éramos mencionados. Si hace 500 años nos descubrió Cristóbal Colón. Y pasamos 400 años atados al catolicismo romano. Y tenemos como 100 años de historia de movimiento protestante. Y de ese movimiento protestante una mezcolanza. Y ahora en estas últimas 3, 4 décadas hemos ido renovando y cambiando. Pero vamos adelante a la perfección todavía. El Señor nos lleva de gloria en gloria, de tiempo en tiempo, de poder en poder. O sea, estamos volviendo al origen. A la esencia de la palabra escrita. A la guianza del Espíritu. Y entre más apegados a la Biblia, una vez nos dijeron, no busques una congregación que esté cerca de tu casa. Busca una congregación que esté cerca de la Biblia. No pegada a tu casa, sino pegada a la Biblia. No busca una congregación que tenga aire acondicionado y que esté grande. Y si está grande, búscala. Pero no busca una congregación así donde se sienta cómodo. Busca una congregación que esté llena del Espíritu, que el Padre hable y que haya palabra. Para que no sea engañado. Y para que usted tampoco se convierta en un engañador. Mire, este Hitler, con todo eso, ¿vivirán estos huesos? Sí, profetiza. Espíritu, rúa, sopla de los 4 vientos. Y sopló el espíritu. Y los muertos revivieron. Y de repente apareció un gran terremoto. Y de repente entró espíritu de vida en los muertos. Resucitaron. Y entonces se levantaron de los pies y apareció un gran sabbat.
un gran ejército. Oiga, dijo ejército. Y entonces el Señor mismo dice, dile a la casa de Israel, ustedes dijeron, se perdió nuestra esperanza. Estamos como huesos secos. He aquí, pueblo mío, yo los saco de las naciones y los traeré a vuestra tierra. Y los volveré a formar. Oiga, y levantaré un ejército entre ustedes. Abriré los sepulcros, los traeré a la tierra de Israel. Era una palabra profética. En la Segunda Guerra Mundial, los judíos, después que Roma los había dispersado, voy a hablarle un poco de historia. Israel vivió en Egipto por 400 años. Después de 430 años, pone 30 más, regresaron buscando la tierra. 40 años después entraron a la tierra prometida con Josué. Luego hasta el tiempo de los jueces. El Señor dio jueces, dice Pablo, por 480 años. Luego se dio rey a Saúl, a David y a Salomón. Edificaron el templo. Aproximadamente 600 años después llegó Nabucodonosor, el imperio babilónico, el primer imperio revelado en Daniel, y destruyó el templo y llevó cautivo. Ya Asiria había dispersado a las tribus del lado del norte. Solo había quedado el reino de Judá. Y los llevaron a Babilonia. Oiga, los llevaron a Babilonia cautivo. Ahí va Daniel, Azarías, Hananías y Misael. Allá nació Zorobabel, no sé si Esdras también, Nehemías y Ageo. En esos días Ezequiel estaba en la montaña profetizando y Daniel adentro. Destruyeron el templo de Jerusalén. Cuando regresaron 70 años después, a través del rey Ciro, el persa, que el Señor había hablado de él en Isaías 45. Tú, Ciro, aunque no me conociste, eres mi ungido, yo te traigo y haré que bendigas a mi pueblo. Ciro le leyeron las porciones de la Escritura, y halló que su nombre estaba ahí 100 años antes que naciera, y permitió que se restaurara Jerusalén en tiempos tumultuosos, como dice las 70 semanas de Daniel. Y le reconstruyeron la ciudad y el muro en los días de Nehemías. Y aparecieron los enemigos, volvieron a construir un templo más pequeño, llamado el segundo templo. Y el Señor prometió ahí en Ageo. Los que vieron el primer templo ven este templo hoy así. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Porque en esa casa entró el Mesías. Luego, Herodes la reconstruyó. Herodes reconstruyó el segundo templo. Y lo hizo más grande y lo hizo. Los sacerdotes trabajaron. Construyeron un templo tremendo, que era una de las maravillas del mundo, en la planicie donde estoy hoy, la mezquita de Umar, de los musulmanes, que la pusieron hace 1400 años. El lugar ahí es el lugar del templo de Jerusalén. La planicie del templo. Pegado está el muro, llamado el muro de los lamentos, como un sobrenombre, no es porque se llama el Cótel, el muro occidental, donde estaba el arca del pacto, porque de oriente al occidente estaba la fachada. Ahí en ese lugar, en el año 70, profetizado también por Daniel, oiga, ya antes de eso, unos 2200 años aproximadamente, Antíoco Epífanes, uno de las descendencias del imperio greco-macedónico de Alejandro, mire, estaba incluido todos los imperios mundiales, profanó el santuario, metió en la imagen de Zeus o de Júpiter, sacrificó cerdos en el lugar santísimo, lo hizo sucio. De ahí salió el movimiento de los asmoneos, llamados de sobrenombre los macabeos. Ahí aparece la fiesta de Hanukkah, o de la dedicación del templo profetizado por Daniel. En San Juan 10:22, Jesús está en esa fiesta. En la fiesta de la dedicación, dice en español, pero es Hanukkah, donde se hizo el milagro del aceite, que duró 8 días, un aceite para un día. Después de eso, los amoneos siguieron gobernando hasta el tiempo de Hircano, descendiente de los asmoneos, de los sacerdotes. Luego, Herodes llega al trono, después que Antipater, su papá, era rey, era un edumeo, donde es Jordania actual. Viene y Roma le da la casa, el reino de Judá, a Herodes el Grande, que es recordado porque mató a los niños de Belén,
pero también porque mató a Mariame, su esposa, y a sus 2 hijos. De ahí nació la familia de los Herodianos, que había hasta un partido llamado los Herodianos. Este hombre construyó Masada, construyó otro castillo, construyó el Herodión, también construyó el puerto más grande de ese tiempo, artificial, Cesarea. Traía agua desde el Carmelo en un gran acueducto que hasta el día de hoy está ahí. Yo conozco todos estos lugares y conozco la historia, pues porque yo he viajado y he estudiado. Ahora, fíjense en esto. Ahí en esa Cesarea estaba preso Pablo. Ahí era toda una ciudad romana nueva, con un acueducto, con agua y todo, y baño y todo. En el desierto creó Masada, que fue el último bastión judío. Luego, en el año 70, después de una revuelta judaica, que los grupos celotes, se llamaban así, un grupo de secta o una escuela bíblica, pero guerrilleros, si lo pueden usar de la palabra, donde viene la palabra sicarios, expertos en armas, se levantaron contra los romanos en una rebelión. Entonces Tito, que no era emperador en ese tiempo, hijo de Vespasiano, en el año 70, siendo príncipe, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Así dice Daniel, llegó Tito, era general, porque su papá era el rey, César. Después llegó a ser eso. Yo he estado en Italia, en un lugar que se llama el Arco de Tito. Ahí está el relieve donde los soldados romanos llevan la menorá, el candelabro, después de la destrucción del templo, lo llevaron para Roma. El candelabro de oro que estaba en el templo. Saquearon las cosas de oro y quemaron la ciudad y quemaron el templo. Luego quisieron expulsar a todos los judíos de ahí. Cambiaron el nombre de la tierra de Israel y el de Judea. A Jerusalén le pusieron posteriormente a Elia Capitolina. Trataban de quitar, después le pusieron un apodo o un sobrenombre llamado Palestín, para denominarlo como Filistea. Era para borrar todo nombre de lo que fuera hebraico. Después de eso, quedó un último bastión. Se fueron huyendo y se escondieron en Masada en el desierto y pasaron varios meses queriéndoselos quitar. El último grupo que estaba en Masada en el desierto de Judea, frente al Mar Muerto, cerca de las cuevas del Qumran, territorio donde Saúl perseguía a David. Cerca de ahí está Gadi, una fuente de agua. En esa región desértica de Judea queda el último bastión judío. Cuando los soldados romanos quieren tomar eso, encontraron que los 1000 se habían decollado ellos solos, se habían matado ellos solos. Así que no quedó nada. Luego empezaron a ser perseguidos los judíos en todas partes. La congregación en ese tiempo también salió huyendo dispersa. Ya Pablo andaba huyendo también al principio. Él todavía estaba ministrando en el tiempo del templo y todo. Fue llevado a Cesarea, luego preso a Roma. Los apóstoles fueron dispersos todos, solo quedó Juan el Amado, hasta el libro de Hechos, de la isla de Patmos, en Apocalipsis. En el año 90 al 96 se escribió Apocalipsis. Fue enviado a unas congregaciones que se habían ganado. Juan ministraba en Éfeso. Ahí lo habían llegado 3 presos, él ministraba ahí. Apolo ministraba ahí, Priscila y Aquila, Pablo, toda la crema nata de la iglesia apostólica ministraba en Éfeso. Ahí era famoso por ser un templo romano, un puerto romano, y también el gran templo de la diosa Artemisa, la diosa madre, o la diosa Diana. Después de eso, Israel fue disperso en las naciones, y la congregación nueva del pueblo, judaico al principio, luego mezclado con discípulos, también se dispersó en las naciones. Roma empezó a perseguir judíos en todas partes. Sobrevivieron en todas partes. También persiguió al movimiento que seguía el Mesías, llamado el Camino, posteriormente llamado cristiano. Se les empezó a llamar primeramente cristiano, en griego. En español, en hebreo debería decir mesiánico, pero era un sobrenombre. Nadie le puso ese nombre. Ni judaísmo ni cristianismo, no, esos son sobrenombres. Es un pacto con un pueblo. En Antioquía les llamaron por primera vez cristianos como un sobrenombre.
Luego se llamó el cristianismo, que nació desde el tiempo en que el Imperio Romano, 10 emperadores, persiguieron a judíos y a creyentes. Los dos grupos creyentes, pero divididos por conceptos de la ley y el nuevo pacto. Por Yeshua, mejor dicho. Unos lo recibían, otros no, pero siempre había un remanente judaico que caminaba. Luego, con Constantino, trató de quitar toda especie judaica. Nada de hebreo. Se dedicaron a traducir del griego al latín. Establecieron su propia Biblia, su propio canon. Dijeron qué libros habían que leer y qué libros no. Escogieron las cartas, tergiversaron algunas, le añadieron porciones, para que todo pareciera que el Nuevo Testamento era antihebreo. Luego una división, imagínense, de la división de la iglesia griega, porque se dividió el imperio. Ya Daniel lo había profetizado, entre el imperio romano de Oriente, con Constantinopla, y el de Occidente, con Roma. Luego Roma fue tomada por los bárbaros, y después sube el papado, y el papado siguió con su reinado. El de Oriente siguió con los bizantinos, actual Turquía. Luego se levanta el movimiento turco hasta nuestros días, toma Jerusalén, y luego mandan los romanos a pelear por Jerusalén, porque los árabes habían tomado Jerusalén, los musulmanes. Por eso hicieron la mezquita y el domo de la roca. Se hizo pleito y masacre, la ciudad fue destruida decenas de veces, no sabemos si 20 veces o 30 veces, y vuelta a reconstruir. La Jerusalén actual no es la misma que había en el tiempo de Yeshua. Los muros han sido botados y reconstruidos, vuelvo a formar. Hoy solo hay 8 puertas. Y la del oriente, que está cerrada según Ezequiel, el Golden Gate. Todo eso está en Jerusalén ahorita, un gran pleito. Pero antes de la fundación del Estado judío, en 1948, después de 1900 años de diáspora, el Señor había dicho: el que esparció a Israel lo reunirá, como el pastor a su rebaño, os volveré a traer de las tierras. Moisés le dijo: los voy a dispersar a las naciones, pero allá los voy a regresar. De los 4 cabos de la tierra los voy a traer a su tierra, a la tierra de Israel. Voy a sacar agua, voy a hacer que el desierto florezca. Israel milagrosamente, después de un aproximado de casi 1900 años, sacaron su himno. Hace años estaban profetizando Hatitba. Mientras hay una alma yehudi, una nefesh yehudi, mientras existe un alma judía, entonces perdido nuestra esperanza de volver a la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob, la tierra de Israel, a Jerusalén y a Sión. El anhelo de volver a la tierra. Remanente volvía de tiempo en tiempo. Cuando Hitler sube al poder con el partido nazi, Alemania no se fijó que el populismo ganó ese terreno. Empezó a hablar con un lenguaje antijudío, resentido, que decía que los judíos habían robado todo en Alemania. Empezó una persecución verbal contra los judíos. Después aislado, después menospreciado, luego despojado de sus bienes, luego les hicieron entregar sus bienes para pagar, era para robarles en primer lugar. Después vieron que alimentando el odio hacia los judíos a través de Hitler y después sus seguidores, el partido nazi, se convirtió en una maquinaria de matar. Mataron a miles de enfermos, a gente parapléjica, gente que tenía toda clase de enfermedades, los mataron primero. Dejaron morir a los ancianos, igual que están haciendo en Europa hoy. En esta pandemia están encerrados, están en guetos. Todo el mundo está en guetos, como estaba Israel en el gueto de Varsovia, en Polonia. Nadie podía entrar ni salir, no se podía comercializar. Estaban militarizados todas las ciudades. Ahora es por una pandemia, lo aceptamos. Pero ¿qué pasaría si esto es solo una preparación para enseñarle al pueblo persecuciones futuras de verdad? Luego empezaron a matar. El 9 de noviembre de 1938 inició la Noche de los Cristales. Mandaron a los judíos que primero que se fueran de Alemania. Muchos se fueron para la tierra de Israel, que la tenía en ese tiempo la autoridad británica. Los británicos tenían la tierra de Israel, compuesta por árabes y judíos, estaban divididos. Israel ya tenía Tel Aviv, la ciudad, mayormente judaica. Habían drusos y habían samaritanos, y habían algunos árabes. Jordania tenía una parte del oriente. Mire, y todo eso empezó un pleito. En 1947 se encontraron los manuscritos del Mar Muerto.
en las cuevas del Qumran. Luego Hitler estaba matando gente. En los campos de concentración se empezó a tomar toda Europa: Polonia, Austria, Checoslovaquia, Yugoslavia, París, Italia. Quería tomarse la Rusia. Y empezó una persecución sistemática a crear campos de concentración. Como había dicho algo de eso Lutero. Empezó a matar, a desollar a la gente, los metían en cámaras de gas, hacían prácticas con ellos, les cortaban el pelo, a las mujeres las metían en cámaras de gas, luego los cremaban. Empezaron de poco a poco a hacer fosas comunes, después los cremaban, y solo salía el humo. Y a los mismos judíos pusieron a hacer lo mismo, a quitar el oro, y lo mandaban para Berlín, para pagar la guerra. Empezaron en una sistemática, algunos lograron escapar. Hubo gente de América Latina que ayudó, hubo un varón en El Salvador que ayudó, el Arturo Castellano, un Children. Hubieron gente de las naciones llamados los justos de las naciones que ayudaron a los judíos a escapar de la matanza en toda Europa. Cuando ellos querían salir en barcos, Europa se cerró. Cuba se cerró. Hubo un montón de gente que se cerró. Un remanente hubo en Dominicana que se abrió. Hubo un presidente en Dominicana que se abrió. Luego algunos fueron a Estados Unidos. Luego cerraron la frontera. Ni en la propia tierra de Israel los dejaban entrar. En naufragios y fraudulentamente dejaron que entraran, los esperaban en las playas. Bueno, hubo una persecución, se quedaron sin dinero, hambre, enfermos, despojados de sus bienes, hacían ensayos supuestamente médicos macabros, a los gemelos los mataban, los abrían por dentro, a las mujeres las abrían, violaron a las mujeres, profanaron, se burlaron de los ortodoxos, menospreciaban, les mesaban la barba, los agarraban a balazos a cada rato, los hacían que los comían los perros. Mataron 6 millones de judíos europeos, incluyendo 1,5 millones de niños. Niños pequeños. Los Yehudim, los niños pequeños. Yo tengo un niño que se llama Yehudi Ariel. En memoria de los Yehudim, del 1,5 millones de niños, que en el año 94 yo fui al Yad Vashem, al Museo del Holocausto, a ver cómo se había hecho esta matanza. Usted ahí entra, se turba. Y yo solo me ponía a pensar qué va a pasar en la persecución cuando el cuerno pequeño de Daniel se levante a matar a los santos. Apocalipsis 13:7 dice que el anticristo matará a los santos y habrá muchos decapitados. Será una persecución horrible. Otra vez. ¿Y cómo se ha perseguido a la verdadera esposa del Cordero? A los creyentes en Jesús, en las naciones, llamado Jesucristo en las naciones. Ha sido perseguido por los comunistas en la China, hasta en Nicaragua y en Cuba. Fueron perseguidos. También en la China, en todo el movimiento, en toda la cortina de hierro, fueron asesinados. En el mundo musulmán ahorita hay 22 países musulmanes. Usted no puede andar predicando libremente de Jesucristo o decir que es judío, va a morir ahí. Aquí en estas naciones de América Latina se andan peleando por quién se cubre la cabeza, quién no, si hay que usar manga larga o no, o qué clase de Biblia usar, si se bautiza en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si se bautiza, si pasa la iglesia de tribulación o no pasa, si hay que usar música o no. Ustedes están peleando aquí por cositas insignificantes. Nosotros que venimos del mundo, de ver cómo se mueve la doctrina musulmana, del comunismo en el mundo, de las persecuciones que se dan, cómo los hermanos están siendo decapitados todavía hasta el día de hoy, asesinados, matados, y esta pandemia está recordando que Hitler primero mató a los niños y a los enfermos, y después mató a los viejos también, y a los que no servían para el trabajo. Y al ver que hoy, en esta pandemia mundial, nos tienen en guetos, encerrados, y se está escogiendo que hay que matar a los viejos. Bendito aquí en El Salvador, pero ¿qué pasaría que les toque escoger entre uno más joven y uno más viejo? Con solo que te dé tos, hasta tu familia te va a menospreciar en este momento. Vas a ser tenido como una escoria. Así está pasando hoy en el mundo. Los judíos eran menospreciados.
La estrella de David era una deshonra. Ahora yo lo levanto con honra. El Señor amó a su pueblo, siempre lo amó. Y yo estoy identificado por la palabra, por el Espíritu y por mi sangre. Estoy identificado. Si a usted no le gusta, yo estoy diciendo lo que está dicho en el libro y estoy hablándole algo de historia, para que sepa. Hoy se está recordando 75 años de la masacre, de la matanza sistemática de 1,5 millones de niños asesinados, traídos a este mundo solo por ser judíos. No era por el judaísmo, era por la sangre. Lo que querían ellos era hacer una raza diferente. No era por el judaísmo como está peleando hoy los cristianos antijudíos, es por la sangre, y la sangre no tiene nada que ver con religión, es una herencia sanguínea de Abraham, de Isaac y de Jacob. De toda la descendencia de los hijos de Israel, en ti y en tu simiente, la semilla va a través de la sangre. Y ahora, si la semilla hoy es espiritual, pues bendición, es por la otra semilla, esto es por otra sangre, la sangre del Cordero. ¿Qué aprovecha ser judío? En todo se les confió la palabra. Esto no se les confió a gentiles, con que ya la profanaron, con que hablan en contra de ella. Se les permitió que le escribieran hombres, profetas, la gran mayoría de la casa de Israel. El Señor lo ha hecho florecer el desierto después de andar en una decadencia. Ya tomen las fotos de cómo estaban los campos de concentración. En Polonia. Y no solo habían en Polonia, habían en todas partes. Cómo salieron disecados los sobrevivientes, con los huesos saltados, como los huesos de Ezequiel. El primer ministro israelí dice desde hace tiempo, hasta en la ONU, el profeta Ezequiel profetizó que cuando éramos huesos secos saldríamos y nos volvería a la tierra y los montes vendrían con lluvia. Y el Señor ahí, esa misma tierra volverá, por si no lo sabía, para los menospreciadores, a esa misma tierra vendrá. Cuando Él venga, el mundo estará deforestado e Israel estará hecho un jardín. Y cuando las naciones quieran rodear a Jerusalén para destruirla, entonces el Señor vendrá y reunirá a las naciones en el valle de Armegido. Armegido es Armagedón, es una ciudad. Armagedón es como se pronuncia en español, pero es Armegido. Ahí tenía el establo el rey Salomón, es el valle de Jezreel, donde murió el rey Josías. Ahí se daban las batallas porque es un paso y es un gran valle. El valle de Jezreel, el valle de Megiddo. Desde el monte Carmelo se ve toda la planicie, hasta donde te dé la vista. El valle de Israel o el valle de Jezreel. El valle de la decisión. Ahí se juntarán dice, pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Se mataba a los niños, se prostituyó a las mujeres, se mató a los ancianos y a los enfermos. ¿Qué están haciendo en este momento que ya no hay camas con este coronavirus? ¿A quién dejan morir? A los ancianos. ¿Y a quiénes más? A los enfermos. Solo vamos a dejar la clase laboral, a los trabajadores. Se está muriendo la gente que es carga, supuestamente. Solo que quizás no previeron que los soldados, que los policías, que las enfermeras, los trabajadores de la salud, que no son ni enfermeros ni doctores, están ahí en la primera línea de batalla. ¿Qué recuerda esto? Lo mismo que hizo Hitler. Hay que tomar decisión quién va a vivir, quién no. Hitler lo que quería era hacer una raza pura. Era esotérico, brujo, hijo del diablo. El mundo cayó mientras Israel se desangraba. Pero después, en 1948, nació una luz entre las naciones. La profecía decía en Isaías, nacerá una nación en un día. Yo que hago dar la luz, no impediré tu crecimiento. Se dio una resolución de las Naciones Unidas de 2 estados. David Ben Gurión, David tenía que llamarse, hizo la declaración el 14 de mayo, la declaración de independencia. Se fundó el Estado judío.
Se cumplió la profecía. Israel empezó a regresar a su tierra. Los sobrevivientes de los campos de concentración fueron llevados, una gran mayoría, a Israel. Los huesos secos revivieron. Nació la esperanza. Con los años empezaron guerras. Los vecinos quisieron echarlo al mar, pero Israel sigue vigente. Han pasado sumerios, caldeos y todo. Mire, los caldeos y los egipcios quisieron Israel, los medos persas, los selúcicos, musulmanes, árabes, Roma. Los grupos quieren raer a Israel de la faz de la tierra. Todas las civilizaciones cayeron e Israel permanecerá. Porque dice Amós, los plantaré en su tierra y nunca más serán desarraigados de ellos. Bendito sea Israel, Barú atá Israel. Bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Hay que poner la definición ya en qué lado se está. Dice, en Miqueas dice así mismo. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días, desde la eternidad. Pero los dejará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos, el resto del que nació en Belén, de los hermanos de él, se volverá para con los hijos de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pues ha quedado un remanente, que eran los apóstoles. Algunas de las ramas fueron descajadas para injertarlos algunos gentiles creyentes en el Mesías. No todos los gentiles. Creyentes en el Mesías o en Cristo. Injertados en el olivo para ser un pueblo, no dos. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre, le dijeron ahí a uno, cuando hablaron de matrimonio. Lo que Dios unió no lo anda separando usted. Debe andar separando a Israel del pueblo. Que el pueblo se llama Israel. Se llama Israel el Israel de Dios. Lo que tenemos es esta regla, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión no es nada. Ser argentino es nada, y ser circuncidado en torno a la salvación tampoco es nada. Sino que Dios te haya creado de nuevo. Y los que andamos en esta regla, paz para todo el Israel de Dios. Entonces el Israel de Dios no es todo el que se dice iglesia. El Israel de Dios es el que ha nacido otra vez, el que ha recibido al Mesías y ha sido hecho hijo de Dios. Por lo tanto, ha sido participante de la naturaleza celestial. A eso se le llama el Israel de Dios. Y en Apocalipsis dice, en Génesis dice, habla de la bendición de los hijos de Jacob. Y en Apocalipsis dice, hayamos sellado a los hijos de Israel. Y luego, en la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, tiene 12 puertas, que son 12 perlas. La perla llora, la perla fue producto de un llanto. Israel ha sido perseguido y sufrido. Y el Señor ha estado ahí y hayan creído que Dios los ha abandonado. Son perlas, las puertas, las 12 puertas. 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente de la esposa. Son perlas. Una perla se forma del dolor y llanto de una ostra. Antes era una arenita y tu pueblo es como la arena, las perlas. Los 12 nombres de los 12 apóstoles de los hijos de Israel. Para que vean que Dios no olvida su pacto. El Hijo vino por el pacto que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob. La bendición le vino a los gentiles por el pacto que Dios le juró a Abraham, Isaac y Jacob. Él se acordó del pacto que Dios le hizo a Abraham, Isaac, a Jacob, porque por 2 cosas inmutables, los cuales es imposible que Dios mienta. Dios jamás desechará a su pueblo, porque desde antes lo amó. Eso es una falsa teología de la sustitución. Eso no existe. Lo que hicieron que de entre los gentiles los incluyeron a los creyentes de entre los gentiles en el Mesías para que vinieran a ser parte del pueblo. Un pueblo de reyes y sacerdotes. Ese era el proyecto de Dios para con todo el pueblo de Israel. Pero algunos fueron desobedientes en el camino y se apartaron. ¿Es porque la palabra falló? No, sino que es un misterio. Era para llevar el evangelio o el mensaje a todas las naciones. Aunque sean enemigos por el mensaje, son amados por causa de los padres. Bendito sea su nombre.
Y si usted está firme, mire que no caiga. Y mire que esté en la roca. Y mire que su doctrina esté en una roca. Mire que esté en la roca, en la única inconmovible. Nadie puede poner un fundamento de que está puesto. El Mesías prometido era para Israel. No para los gentiles. Los gentiles no sabían de ese Mesías. Estaba escrito para ellos. Por eso él vino a ellos. Y luego, como el cordero era muy grande y la familia era muy pequeña, había que compartirlo con la familia vecina. Entonces lo llevaron a ir por todo el mundo para testimoniar a todas las naciones. Y al final dice que de todo pueblo, tribu y lengua sale una multitud de millones que nadie puede contar, que fueron salvos por la sangre del cordero. Baruata, bendito. Esa persecución va a volverse a repetir. Que no solo habrá hambre, terremotos, huracanes y pestilencias. Ustedes solo dicen que el Señor viene porque hay un coronavirus allá afuera. Este coronavirus está sacando lo más malo de nosotros y lo más bueno de nosotros. Nos muestra el desprecio al ser humano. También nos hemos dado cuenta del menosprecio que le hemos dado a la tierra, a los animalitos, a la atmósfera, al mal uso de la energía fósil. Se abrió el pozo del abismo y salió un humo que contaminó el aire. De ahí salieron langostas metálicas y caballos metálicos. O sea, carros, pues, transportes de metales que hay que alimentarlos con petróleo. Se contaminaron las fuentes de las aguas, los ríos. Se contaminó el agua. No solamente son plagas, el hombre se autodestruye. Estas pestes. Somos una sobrepoblación sin educación. La ciudad más sucia de Centroamérica es San Salvador. Ahora, este día es la más limpia. Es la más limpia. Está acordonada y sola. Está militarizado el mundo. Hoy es por una pandemia. Pero ¿qué va a pasar cuando aparezca el hijo de perdición o líderes automesiánicos y empieza a perseguir al que esté en contra de él? Este es un símbolo, este es como un ensayo. Es que digo así, miren, mirad que nadie os engañe, vendrán falsos profetas. Primero en la religión. Segundo, oiréis de guerras, comunicaciones y guerras y rumores de guerra. Pero no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca, habrá sediciones. Antes de esto, no sabe cómo estaba en Sudamérica con grandes manifestaciones. Ya se estaban destruyendo las ciudades ellos solos. Luego el gran desprecio hacia los animales. Estamos alimentando el petróleo, el mal uso del petróleo, la guerra por el petróleo. Si el hombre, esta pandemia no es nada. Si el hombre tiene armas nucleares, las grandes potencias tienen armas nucleares. Que en Zacarías describe cómo es una bomba atómica. Los efectos de la radiación, dice, estando parados las cuencas se les saldrán de los ojos, la lengua se les va a deshacer y la piel se les va a caer. Estando parados ellos aún sobre su piel y será una plaga. Si estas potencias se ponen a tirarse bombas entre ellos, todos tienen armas nucleares. Todas las grandes potencias tienen armas nucleares que pueden raer de la faz de la Tierra millones en segundos o minutos. Esta plaga, el coronavirus. Esa gente tiene armas nucleares para matarse entre ellos. Tienen armas biológicas, armas de hidrógeno, de uranio. Antes eran solo atómicas. Mire, tienen satélites para controlar arriba. Tienen armas sofisticadas para matarse entre ellos las naciones. Habrá guerra, hambre, pestilencias, grandes pestes. Habrá hambrunas. Habrá colapsos económicos, colapsos energéticos. Tinieblas cubrirán la tierra. Habrá una decadencia en la moneda. Ezequiel dice que el oro se pudrirá. Dice también, cabalgarán la muerte, el hambre, la pestilencia, la espada. Pero también dice, esto no les gusta, seréis perseguidos por causa de mi nombre, Shem, por causa de Shem, Shemita. Shem es semita, antisemitismo. Seréis perseguidos por causa de mi nombre. Siempre volvieron, los mismos grupos religiosos se persiguieron entre ellos. Los
los católicos, después que hicieron cristianos, persiguieron a los protestantes. Los protestantes de la línea de Lutero, de ahí anglicanos, de donde salieron los calvinistas. Después de eso salen los anabatistas y los persiguen también. De donde nacen los bautistas, que no son los bautistas de hoy. Eso quiere decir el que bautiza, eso no es gran cosa, es como Juan el Bautista. Los bautistas. Luego salen las divisiones. Las divisiones en Estados Unidos y nacen nuevas sectas ahí. Como los mormones, testigos de Jehová y un montón de sectas que hasta se mataban entre ellos. Después de eso, aparecen los movimientos pentecostales y son perseguidos los pentecostales por los movimientos que no creen en las cosas del Espíritu hasta el día de hoy. Luego nace otro grupo. Yo me recuerdo cuando empezamos a ver manifestaciones de gente que se reía, gente que caía en el suelo, y los pentecostales tradicionales empezaron a perseguir a estos otros. Luego empiezan a perseguir a los movimientos apostólicos, y los apostólicos a menospreciar a los mesiánicos, y los mesiánicos persiguiendo a los evangélicos, a los más sencillos. Se persiguen entre ellos. Pero eso no es, seréis perseguidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Tiene que darse una persecución a otros niveles. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será, en medio de tanta persecución, guerra y lucha, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no lo define nadie, sino los llamados del ministerio, el nuevo movimiento del Espíritu, que tiene que abarcar a Jerusalén, a Judea y a Samaria, no solo lo último de la tierra. Tiene que volver al principio, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Todo Israel será salvo cuando venga Sión y libertador, y no me acordaré más de sus pecados. Le mirarán con las manos heridas y el costado traspasado. También Dios no ha abandonado a su pueblo. Poco a poco están conociendo al Masías. Yo lo sé porque yo soy testigo. El Señor ha vuelto su presencia a Israel. Un montón de hermanos yehudín convertidos, creyendo que el Mesías es Yeshua. Y no es lo mismo. No estoy hablando de los grupos mesiánicos de América Latina, que la mayoría son evangélicos que creen que son judíos. Allá judíos que creen que Yeshua es el Mesías. No es lo mismo, no es lo mismo. Te lo digo yo que no es lo mismo. Hay congregaciones en Jerusalén de gente buscando al Señor, alabando al Dios de los padres, sabiendo que Yeshua es el Mesías. Es un remanente que está creciendo poco a poco. Poco a poco se está extendiendo. Miren, esto no es idolatría, señores. La gloria del Señor siempre se posó sobre Israel. ¿Saben ustedes qué pasaría ahorita? Si todo grupo evangélico del mundo quiere construir un templo, pues recoge ayuda, hace colaboraciones, hace eventos y lo construye. Y dicen que es la visión del Señor y lo hacen. Los católicos no andan haciendo eso, solo lo compran. Son los dueños de la tercera parte de Europa. Tienen billetes para quitarle la hambruna al mundo. Hoy por lo menos te dieron perdón gratis, no te mandaron par de los millones. Oiga, todas las sectas tienen dinero para comprar. Las congregaciones pobres, pequeñas dentro del evangelio, son los que están orando por un local. Están orando por locales, que Dios les provea para construir una casa. Los apóstoles no andaban pensando en eso. Pero seremos perseguidos. En una persecución no hay reuniones, no hay templos, porque son del Estado, son confiscados. En Estados Unidos y América Latina porque tenemos libertad de culto y podemos hablar de la libertad. Aquí podemos tener libertad y aún así nos persiguen y hay que venderse a los gobiernos a que tengan malas políticas, hay que venderse a ellos. No hay que hablar de política porque se van a enojar un grupo. O sea, no son profetas para acusar como Juan por los pecados de su nación. Aquí predicando por cositas insignificantes se anda. Pero la esencia, seremos perseguidos por toda la gente por causa de su nombre. Lo mismo que fue, lo mismo que será. Habrá una gran persecución. Y ahora va a ser hasta tecnológica. Van a saber a dónde está por su celular. Hoy no va a ser como en el tiempo de los apóstoles. Ahora arriba por satélite pueden saber dónde estás. Por tu celular.
Los satélites pueden ver desde lejos. ¿Saben dónde van a estar haciendo reuniones? En una persecución. ¿Qué pasaría si esto que nos estamos reuniendo en casa es para prepararnos, como se reunía la congregación apostólica, para quitarnos un poco el sectarismo, para quitarnos el estar dependiendo de ofrendas o de limosnas, mejor dicho, o estar haciendo negocio de las cosas santas, o preocupados qué habemos de comer o qué habemos de vestir? Y también, ¿cuántas mujeres salió a la calle a pedir que se mate a los niños? Si esas mujeres tienen valor de matar a sus propios niños, ¿creen que si les tocara decidir quién va a morir en una pandemia, dejarían morir a sus hijos? Y de esta sociedad está dejando morir a sus ancianos. ¿Cómo saben que no es una enseñanza esto? Preparándonos para un estudio mayor, ya que estamos jugando a hacer cultitos nada más. Si para los evangélicos la vida espiritual es solo hacer culto 2 horas diarias o 2 horas de vez en cuando. Eso no es la vida espiritual, eso es un programa de una iglesia. La vida espiritual la vives tú en tu espíritu y en comunión. Y bendito aquellos que tienen ministros que les dé de comer, ministros que compartan la misma comunión, que estemos en un solo sentir. Este es un tiempo donde debíamos estos ayunos y estos retiros, y ahora se nos han tratado la fe. ¿Cómo decir? El pastor se murió de la iglesia, la dejó sola, y ahora va a haber divisiones. ¿Quién se queda con el local? La gente quiere si le pagan, pero y no, se dividió, se perdieron congregaciones enteras, y lo que le deja son pleitos, porque los diáconos se dividen entre ellos y se pelean. Siempre pasa lo mismo. Continuamente están dividiendo y haciendo nuevas sectas. Ahora el desprecio a la sociedad. Ahora a todo el que le dé tos o gripe lo van a tener como la mujer inmunda de flujo de sangre. Así está en todo el mundo en este momento. Señores, así está en todo el mundo. A los pobres chinos, si ven un chino aquí lo están menospreciando, que creen que ya tiene coronavirus. De ahí salían los grupos gay. Ahora se ha suspendido su manifestación en Nueva York. No van a salir a defender sus derechos. Yo no sé cuáles son los derechos. Si ellos quieren ser así, es problema de ellos. Solo que no trata de imponerlo a mis hijos, ni a mí, porque no me gusta esa cosa. Y no se meta con mi fe, porque está escrita. Varón y hembra los creó. Les amamos, pero para que se conviertan. Pero estamos de acuerdo. Varón y hembra los creó. Lo demás es aberración. Y si no, borren la Biblia. De ahí una sociedad consumista. De aquí vamos a salir un montón de locos, un montón de gente a los psicólogos, y los psicólogos también enfermos, y los médicos también hay que llevarlos aparte, y los policías afligidos. Algunos van a haber divisiones de hogar, va a haber un maltrato dentro del hogar, va a haber violencia familiar, porque las presiones estas alborotan todo, y más bien un colapso económico. Y Hitler solo dejaba vivos a los que podían trabajar. Ahora dicen, no, que trabajen en esta pandemia. Aquí en El Salvador, ustedes cómo están peleando porque quieren mandar a toda la gente a trabajar. Y los políticos están preocupados también, pero no para el bien, sino para que no se coarten las libertades, entre comillas, porque quieren tenernos encerrados a todos. Pero y no les importa que esta peste viene con todo, sin respetar las reglas. El hombre se autodestruye, el hombre es autodestructivo. El hombre es autodestructivo. Nos vemos en memoria de los millones que han muerto y recordando a los millones, a los miles que han muerto en esta pandemia. No son números, señores, son familias que están llorando a sus muertos. En memoria de ellos. En memoria de ellos. Y sabiendo que tenemos el privilegio de haber conocido a Yeshua, el cual fue el símbolo de muerte. Lo persiguieron, lo asesinaron, lo mataron. Pero Él no es un mártir. Él es un sacrificio. Él fue una expiación. Si Israel no lo hubiera entregado, no hubiera salvación en el mundo. Bendito sea Israel, bendita Jerusalén, bendita la palabra, bendita nuestra herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito sea el pueblo de Israel.
Bendito el Yehudín. Bendito. La salvación viene en medio de los Yehudín. Bendito sea su nombre. En memoria de los millones que murieron. Y en memoria de todos los santos y profetas que fueron perseguidos. Judíos y de entre los gentiles que convertidos al Maestro. En memoria de todos los que han muerto ahorita. Por el coronavirus. Y en memoria por aquellos que están peleando por su vida en los hospitales. En memoria de ellos. Quiero confesar su nombre en memoria de ellos. La memoria de los justos será para siempre. Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejá. Oh Davinu Jai, Israel Jai. Si mi padre vive, Am Israel Jai. Así será la resurrección de los muertos. Cuando ya se había perdido toda esperanza, entonces aparece la voz del profeta, le juntando hueso con su hueso, levantando a los muertos y soplando vida. Poderoso es el rey. Si lo hizo en Ezequiel, lo profetizó. Se cumplió literalmente con Israel. Seguirá cumpliéndose con el pueblo. En el fin día, cuando sabemos que va a haber una persecución, este Israel de hoy ya aprendió, no se deja matar. Que el Señor tenga de nosotros misericordia y nos dé entendimiento. Tal vez eso que va a haber persecución sea para que estemos preparados. Porque algunos dicen, ya mañana nos vamos, espérense, usted no sabe. Si aquí esto empieza. Esto empieza. Esta canción dice, mientras el corazón llora y ya no hay palabras, Señor, escúchalo. En memoria de los que partieron, en memoria de mi niño, Yehudi Ariel, en memoria de los Yehudín, los niños, 1,5 millones de niños, el millón de los 6 millones que murieron, y de la persecución que Israel sufrió en el mundo, y la congregación del Señor perseguida. Solo el catolicismo romano en Inquisición mató 68 millones de hermanos. Tú lo puedes todos. Bendito Israel. Bendita la memoria. האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוקיו En memoria de los nombres
Never again, no volveremos. שמע ישראל אלוקיי, Los corderos murieron. יבוא. Como corderos mudos fueron llevados al matadero. נתת לי את חיי. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהנשמה Claro, los niños ya sabemos dónde están. זאת Dios no es Dios de muertos y no de vivos. שמע Bendita memoria de los que partieron, עכשיו אני de los profetas, de los apóstoles, לחזק אותי. que fueron masacrados. El mundo no era digno de ellos. Avinu. Su llama no se apagará. La memoria de los justos será bendita. Adonai bendiga su memoria. En memoria de todos los ministros que están muriendo en este tiempo. La salvación le pertenece a Elohim, no al hombre. La religión dividió todo abajo, aquí en la tierra. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor no va a dejar tirado a alguien que invoque su nombre. El Shema es una confesión de fe. Por los que han muerto hace poco, por todos los que han muerto en esta pandemia y por los que morirán. Añoro que Dios les hable por sueños, por lo que sea, y se les revele. Y que permanezcan sanos los que están enfermos, que se sanen. Todá Rabá Adonai Mele Leolán. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Te damos gracias, oh Señor, Rey del universo. Santo, santo, santo. El que eras, el que es y el que ha de venir. Benditos aquellos. No se alegren porque los demonios se les sujeten. No se alegren por los cultos que tengan aquí abajo. No se alegren porque son tenidos en estima en las congregaciones. O porque tenemos rangos ministeriales, o porque tenemos conocimiento. Alegraos que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Una voz profética del Hijo del Hombre levantará a los muertos, como Ezequiel. Y se levantará un ejército. Y después vendrá el Señor y con él todo su ejército. Se cumple materialmente y se cumplirá en su pueblo. Shalom, shalom. No olvidamos. No olvidamos. Amén.